Bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar con lo que es el estudio del libro precioso que estamos estudiando. Ahí tienen algunas copias que debía y otro el complemento del trabajo que tenemos. Y estábamos hablando acerca de Job y decíamos en la parte en la cual nos quedamos en el estudio, vamos a continuar viendo acerca de qué se dice de la autoría. ¿Quién fue el autor de este libro? La tradición, porque no tiene registro en la parte de atrás de los libros, ¿verdad? Viene aquí un registro cuando nosotros los compramos y dice que tal imprenta me dio la autorización el año tal y tal. Como la Biblia no tiene esos registros, entonces no tenemos la certeza de quién. La tradición le atribuye el escrito a Moisés, el mismo Moisés que lideró el Éxodo. Porque Moisés fue quien escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el tiempo de Moisés fue cuando Dios le dio la orden y le dijo, escribe todas esas cosas. Hay escritos antiguos y la gente se pasa peleando y dice, hay escritos más antiguos que la Biblia y la Biblia de allí copió, dice la gente. La Biblia se escribió durante Moisés. Anteriormente la tradición era la que la gente, ¿verdad? Yo le contaba a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, pero la orden de escribir todo lo que había pasado se le dio a Moisés. Entonces, acá nosotros tenemos que se dice de que pudo haber sido Moisés quien lo escribió. Si fue Moisés quien escribió esto, él se pudo haber dado cuenta de esta historia cuando él se fue a huir por haber matado a un egipcio. Él anduvo buscando un lugar donde él ubicarse en el desierto. Seguramente pasó de una tribu a otra. Entonces se dice, ahí pudo él haber escuchado acerca de la vida de Job. Si ese era el caso, entonces dice que Job era un habitante de la península arábiga, de Arabia, situada al este del imperio. ¿Quiénes fueron las personas que participan en este libro? A mí me gusta decir así bonito, personas, porque a veces nosotros decimos los personajes. Y cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de historia, personas que vivieron, que hicieron esos actos. Normalmente los personajes son para obras literarias, ¿verdad? Y a veces se usan en forma despectiva. Nosotros decimos, el presidente de tal año, ¿qué personaje es ese? Pero lo hacemos en forma despectiva. Cuando vamos a hablar de historia, vamos a decir las personas que actuaron. ¿Quiénes son las personas que nosotros vemos en el libro de Job? Nosotros vemos primeramente a Jehová Dios. Él es el primero. Después aparece Satanás y están también un conglomerado de hijos de Dios en el cielo, pero solo se menciona individualmente a Satanás. Está el mismo Job, está la mujer de Job, posiblemente dos mujeres de Job, posiblemente, ya vamos a ver eso. Están los tres amigos de Job, uno que se llama Elifaz, Bildad y Zofar. Está Eliú, que es el último y el más joven de los amigos de Job, ya vamos a hablar también de él. Tenemos a los siervos de Job y a los hijos de Job. Un grupo de hijos primero y finalmente otro grupo de hijos. ¿En qué años fue que pudo haber estado posiblemente Job en esta tierra? ¿En qué tiempo pudo haber vivido? Hay referencias que hablan acerca de que Job pudo haber sido contemporáneo con
el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Acá tenemos en este cuadrito, si nosotros ubicamos acá, lo que sucedió, algunas fechas están claras, como por ejemplo el tiempo en el cual estuvo Abraham, y dice que eso fue por el 2400 antes de Cristo. Entonces, posiblemente del 2400, si lo ubicamos a Job, entre él, sus hijos y sus nietos, Job pudo haber andado viviendo por el año 2000 al 2400, 2300, más o menos. Aunque hay algunos especialistas que dicen de que datan el libro 500 años y 250 antes de Cristo. Lo datan muy recientemente. ¿Por qué? Por la belleza de la forma literaria que tiene el libro. Entonces los estudiosos dicen, el libro está tan bien escrito que no pueden haberlo hecho arcaicos, sino que tiene que ser muy reciente, porque está tan bonito. Yo les decía que es una escritura preciosa en todo el uso del lenguaje. Entonces ellos dicen que es tan bonito que no puede haber sido escrito hace tanto tiempo, sino que tiene que ser algo reciente. Popularmente se considera que fue escrito en el año 500 a.C. por la perfección que tiene. Y entonces se le atribuye a la época dorada de la escritura judía. Ellos dicen, cuando los judíos escribieron sus obras más preciosas, debieron haber escrito también este libro. No podía haber sido antes, porque antes era como un ensayo y error lo que se estaba haciendo. Entonces no lo podemos atribuir a tiempos anteriores. Dice un señor que se llama Charles Spafford, teniendo en cuenta los arameísmos en el texto, se puede decir que data a finales de la monarquía. Él no cree que en tiempo, hace 4500 años, se pudiera escribir tan bonito. Él dice, eso no puede ser, sino que esto tiene que ser muy reciente. Otra cosa que se menciona que puede haber sido escrito durante el tiempo de las deportaciones por Malaquías. Malaquías escribe mucho, entonces se supone que podía haber sido también en aquellos tiempos. De todas maneras, todo esto nos habla acerca de cuándo fue escrito, mas no de cuándo sucedieron las cosas. Hay muchas cosas que han sucedido, que se han ordenado y se han escrito posteriormente. Entonces esto nos está hablando de su escritura. Una cosa importante de notar es que cuando se habla de los descendientes de Abraham, en los visitantes, fíjense que en los visitantes que llegan a ver a Job hay una curiosidad. Y en esa curiosidad se encuentra un cuadrito así pequeñito que está ahí, que está así en azulito. En ese cuadrito dice de que los visitantes de Job, cada uno respondía a descendientes de Abraham. Entonces se supone que si eran descendientes de Abraham, entonces ya los hijos de Abraham, que no fue nada más Isaac, sino que fue también Ismael, y todos los hijos de Cetura, que fueron 6 hijos. Entonces se supone que ya todos esos hijos se habían formado como familias, como tribus o como principados, y por eso es que se menciona en Job a descendientes, todos descendientes de Abraham. Ahí dice, por ejemplo, de que Elifaz era temanita y ese viene de Esaú, de la familia de Esaú, de Abraham con Sara, y después Isaac tuvo 2 hijos y dice que ese era descendiente de Esaú. En el caso de Sofar, el Naamatita, él dice que viene de la tribu de Jacob, de Benjamín, y ahí viene uno que se llamaba Naamán, y después sigue
Zofar. Y otro que se menciona es Bildad el Suita, que él es descendiente posiblemente de Setura, de los hijos de Setura. Entonces, tomando en cuenta que se menciona en esta familia ya como formadas, entonces ya Abraham había establecido a sus familias. Si lo tomamos en cuenta de esta manera, entonces podemos considerar otra curiosidad, que es que Job estuvo contemporáneo más cerca de Jacob que de Abraham. Más cerca de Jacob que de Abraham. Y eso nos trae a que les cuente una historia. Esto no está en la Biblia, pero tampoco me lo he inventado yo. Es una historia que dice que Job pudo haber tomado por esposa, por segunda esposa, a la hija de Jacob. La primera esposa, esta teoría dice que Job tuvo 2 esposas. La primera esposa de Job, nosotros sabemos perfectamente que ella le dice: maldice a tu Dios y muérete. Entonces, en ese punto de vista, esta mujer no era una mujer óptima para el maravilloso Job. Esa no era una mujer apropiada. Entonces dice, ella le dijo: maldice a tu Dios y muérete, y se fue, porque ella no va a estar luchando con ese hombre, con esa enfermedad, como hacen muchas mujeres en la actualidad, ¿verdad? Que cuando su esposo cayó en una enfermedad, ellas dicen: yo de aquí no soy, me voy, me fui. Entonces se supone que esa mujer dijo: bueno, maldice a tu Dios y muérete, ya no vas a seguir creyendo en tu Dios, mírate cómo te tiene y tú todavía estás ahí de fiel a Él. Lo mejor es que ya termines con todo lo que es esta pena, dejas de sufrir tú, dejo de sufrir yo y todo tranquilo. Y ella se fue y desapareció, según esta línea. Luego tenemos que en ese mismo tiempo Jacob está regresando a su tierra. Cuando él está regresando a su tierra, él viene haciendo descansos en el camino, trae una tribu grande. Entonces nos dice la Biblia que su hija Dina, la hija de Lea, cuando se estacionaron en las orillas de un pueblo, ella quiso ir a ver cómo vivían las muchachas de ese pueblo. Y extrañamente, Dina no llevó nodriza, no llevó amiga, no llevó, ¿cómo le llamaban?, chaperona, sino que la señorita Dina, que era una señorita de unos 13, 14 años, se fue ella sola a conocer a las muchachas del pueblo, a curiosear. Quiero ir a ver qué ropa ocupan acá, qué maquillaje, qué peinado, qué adorno, qué cosas. Quiero ir a ver. Y según nos da a entender la Biblia, ella se fue sola. Cuando ella se fue sola, dice que un príncipe del pueblo donde estaban, que recordemos que cuando hablamos de pueblos y de príncipes estamos hablando como antes en las haciendas. A mí siempre me gusta hacer esa porque a veces nos imaginamos que era Santa Ana, la gran ciudad, ¿verdad? Estamos hablando como de las haciendas anteriormente, donde usted entraba al casco de una finca y allá había una tiendita, una vendita de algo, y entonces allí la vida se desarrollaba allí, pero si usted contaba a la gente, eran unas que, por todas, por los que vivían a los alrededores, 100, 80, yo no sé cuánta gente. Entonces estamos hablando de un grupo de gente de este nivel. Entonces dice que Dina se va a conocer a las muchachas del pueblo, dice, y la ve el príncipe de aquel lugar, el hijo del más importante de aquel lugar. Se enamora de ella y la Biblia dice, esta palabra también es difícil de catalogar, porque muchos usamos la palabra abusó de ella, o la ultrajó, o la violó. Pero yo lo equiparo más
Como antes, cuando los muchachos decían, me voy a robar a esa fulanita, ¿verdad? Me la voy a robar. Y decían mis abuelitos, no, es que el fulano de tal se robó a la fulana de tal. Pero yo miraba que 60 años después todavía vivían juntos, bien tranquilos los otros. Y como es que se la robó, porque nos da la sensación de que robársela es que, ¿verdad?, la fue a extraer de su casa. Y como es que se la robó y ella 60 años después no se le escapa, sino que ahí está bien tranquila. No, dice mi abuelita, me explicaba, porque yo era muy curiosa. Es que me dice, lo que pasa es que, ¿y cómo se la robaban, abuelita? Yo haciéndome, ¿verdad?, que se las pasaban llevando. No, el muchacho le decía a ella, me la quiero robar. Y ella le decía, cuando usted quiera. Y entonces venía y le decía, esté lista, el viernes voy a pasar. Y ella metía en una bolsita con 2 trapitos y sus cositas. Y estaba pendiente que le silbaran en la calle. Y entonces ya la gente decía, se la robó, ¿verdad? A la fulana se la robó. Pero ella iba con su gusto. Había unos papás que iban con la guardia a traer a la muchacha, pero... Entonces, cuando yo equiparo más la situación de Dina, porque no nos dice que Dina gritó, que Dina pidió ayuda, que Dina... ¿verdad? Él la enamoró, ella cayó en sus redes, después él se enamoró perdidamente, dice que quedó impresionado con esa muchachita, la fue a pedir a su casa, solo estaba Jacob en la casa, fijémonos bien, sus hijos andaban con el ganado. Jacob era un hombre que a esta fecha ya él tenía su pierna lisiada por haber peleado con un ángel, que era Jehová, nos dice la Biblia. Él no era ya un hombre capaz de agarrarse a pelear con el otro porque había deshonrado a su hija, porque lo correcto es que vaya, la pida en matrimonio, hagan la fiesta y se la dejen en matrimonio. Eso es lo correcto. Dina no lo hizo en la forma correcta. Hamor no lo hizo en la forma correcta. Entonces va y dice Jacob, voy a esperar a que vengan mis hijos, porque él no está en condición de pelearse con estos hombres por su hija, porque él es un hombre que ya está lisiado de su pierna. Vienen los hijos de Jacob y Jacob les explica lo que pasó, y ellos dicen, así hicieron con Dina, sí, digámosle que está bien, que se case con ella, pero primero se tienen que circuncidar, porque nosotros no le vamos a dar nuestros hijos, nuestra muchachita, a un incircunciso. Como cuando nosotros decimos a alguien que no se haya bautizado, no le vamos a dar nuestras niñas, nuestras hijas. El otro está de acuerdo, fíjese, ya yo sé que ya la historia se la pueden. El otro está de acuerdo y dice que se van a circuncidar todos. Mire qué bonito estaba el evangelismo, allí todo el pueblo, el encargado les dijo, nos vamos a circuncidar todos para que ellos nos den a sus hijas, que son muy lindas, y pues nosotros, ¿verdad?, unimos los pueblos. Se circuncidaron. La circuncisión es un corte cruel, crudo, cuando ya la gente está grande, en la parte íntima del caballero. A los 3 días, cuando ellos estaban con los más grandes dolores, hasta con temperatura, porque allí no había acetaminofén, ni antibióticos, ni nada, dice de que los hijos mayores de Jacob fueron y arrasaron con la gente de aquel pueblo, porque ellos dijeron, no van a tratar como prostituta a nuestro hermano. Ellos la han tratado como prostituta, no la van a tratar. Entonces fueron, arrasaron, mataron a todos los hombres grandes, porque ellos estaban adoloridos, mataron a todos los grandes, hicieron aquel desparpajo. Jacob dijo que van a, ahora todos los pueblos de alrededor se me van a venir encima por lo que ustedes han hecho. Y le dicen ellos que a nuestra hermana no la van a tratar como que es una. ¿Cómo es eso que solo la agarran como que cualquier cosa? Dijeron ellos. No puede ser. Dina vuelve a su casa, pero Dina ahora está deshonrada. Ahora Dina está deshonrada. ¿Y quién se va a querer casar ahora con Dina? Si la pureza de la mujer era lo más valioso que podía haber, que debería seguirlo siendo, pero estamos en el 2000 y tanto.
Ya nadie se va a querer casar con Dina. Para casarse con Dina tiene que ser un hombre de verdad valeroso, un hombre de honor, un hombre de respeto, un hombre. Entonces viene la tradición y dice que ese único hombre que podía ser tan maravilloso, tan precioso, tan caballero, que podía tomar a Dina por esposa, únicamente podía ser un hombre tan maravilloso de corazón como lo era Job. Entonces ahí es donde unen las historias y dicen, Job fue quien se casó y reivindicó a Dina porque su primera esposa de él no sirvió. Entonces, eso, como les digo, es historia de cuento, de leyenda. No digo usted, hermana, le digo, son leyendas. ¿Y de dónde lo sacó la hermana que no está en el texto? No está en el texto, lo va a encontrar en escritos judíos que andan por ahí rebotando. Entonces, de esta manera, me enseña a mí el aprecio que el pueblo israelita sentía por Job, tanto como para quererlo hacer parte de su familia. Job no era israelita, pero ellos lo aprecian tanto que dicen, de alguna manera lo tenemos que traer a la familia, y lo traen por medio de Dina. Entonces ya de allí se supone, ya los descendientes de Dina también son parte del pueblo elegido de Dios. Esto es como aquellos que se han esforzado tanto por traer a un nodal a la familia, ¿verdad? Que han hecho lo que sea para que él venga a ser parte de la familia, porque están apreciados. Entonces algo así hicieron los israelitas, que hicieron la historia así bonita para que obligadamente Job, que no es israelita, venga a formar parte de su familia, porque tanto lo han apreciado en ese aspecto. No hay mucha variación, es una forma de escritura unitaria y nos da, dice, diversos ejemplos de cómo se utiliza, como estamos hablando de diferentes familias que están representadas, entonces dice que mantienen una línea tal que Job siempre se refiere a Jehová Dios como Yahvé, siempre. Llegan los otros y cada uno se refiere a Dios de diferente manera, el mismo Dios, pero algunos siempre se refieren como el Shaddai, otros siempre se refieren como Elohim o Eloha, pero ellos siempre mantienen un discurso, cada uno mantiene usando su palabra, porque todos son descendientes de Abraham. Entonces se supone que todos conocen al mismo Jehová que conocía Abraham. Después vemos que aparecen algunas cosas respecto de Eliú, que es el último que aparece, y allí nosotros podemos ver que muy posiblemente el escrito de Eliú se adhirió, dicen algunos, después, porque nadie habla de Eliú ni antes ni después de lo que él habla. Cuando van a visitarlo, lo van a visitar 3 amigos. Ya hablaron los 3, ahora habla un cuarto amigo que no sabemos de dónde apareció. Y nadie hace referencia a lo que él dice. Puede ser que Eliú era tan joven, más joven que estos 4 hombres, entonces no era tomado en cuenta. Entonces, podía haber sido hijo de alguno de los que venían, y entonces llegaron todos, pero como son 4 hombres grandes, y el cipote, el muchacho, entonces no toman en cuenta al muchacho al principio. ¿Me explico eso? Vino la hermana Dora y la hermana Isa, ¿verdad? También trajeron a los niños. Sí, también trajeron a los niños, pero no es como que los estamos integrando de principio al grupo. Entonces se supone que pudo haber sido así. Por eso es que Eliú no aparece al principio, no dice que venían 4, venían 3 amigos, después hablan 4. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿y entonces de dónde salió este muchacho? Puede ser que venían con uno de ellos, no lo toman en cuenta al principio, pero al final, donde él oye la disertación que ellos están haciendo, él dice, aquí hay necesidad de razonamiento, estos están perdidos en lo que están hablando.
entonces voy a hablar yo. Hay algunos estudios que dicen que este pudo haber sido completamente escrito en el tiempo del siglo V. Se pudo haber añadido este comentario de Liu. ¿Alguien más dice? Desconocemos quién escribió tanto el libro como el anexo de Liu, lo desconocemos, pero sabemos algo claramente, y es que en Ezequiel 14:14 aparece una referencia a lo que era Job. Entonces, cuando se escribió Ezequiel, si ya se hablaba de Job, ya tenía que haber sucedido esto. La referencia dice, y aunque estuvieran en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su rectitud solo librarían sus propias vidas, dice Jehová. Si nosotros ordenamos el libro, esta forma de ordenarlo es según el tiempo, los años. No fue antes de Abraham, pero tampoco fue después de Jacob y sus hijos. Allí fue donde sucedió. Pero si nosotros lo ordenamos, el libro de Job, según el orden, en la Biblia no está ordenada según sucedieron las cosas, sino que las ordenaron para que se nos sea más entendible y más fácil leerla. Entonces, si la ordenamos según los libros, nosotros vamos a encontrar que primero debería estar el Génesis y en medio del Génesis meter a Job. En medio del Génesis, allá por el 40, meter a Job y después continuar con Éxodo, Levítico y todos los demás. Esa sería la forma si nosotros tuviéramos que desarmar la Biblia y volverla a hacer. ¿Dónde pasaron estas cosas? Job 1:1 dice, en un país de Uz. Job 1:1. ¿Qué es eso del país de Uz? Dicen de que este lugar podía haber estado entre los confines de Idumea y de Arabia. En todo caso, nosotros tenemos acá otro mapita en el cual vamos a ver que este lugar de Uz aparece como los descendientes de Noé, de los hijos de Sem, y allí es donde aparece la tierra de Uz. O sea que era semita, eso sí, no era cananeo y no era como los africanos, sino que era semita igual que los de la tierra prometida. El nombre Uz como designación de lugar o de individuo aparece varias veces en la Biblia. En el Génesis dice que es un hijo de Aram, que es lo que estamos viendo acá. Pero como normalmente, dependiendo de los hijos más preponderantes, se nombraban los lugares en los que ellos vivían, entonces se puede entender que de este hijo que se nombra en la genealogía, era de donde venía ese lugar. En Crónicas se menciona como hijo de Undishan y como hijo de Sem. Recordemos que esos nombres eran los que daban lugar a las genealogías y a los pueblos y a las regiones de las que estábamos hablando. Otra cosa que es muy importante mencionar es, y tenemos que poner nuestra mente en esto, Job no es un hombre israelita. Job es descendiente de Abraham, mas no es israelita. Abraham tuvo más hijos.
Abraham tuvo a Ismael, que dice que formaron también 12 principados. Ismael, 12 pueblos grandes salieron de él. Luego ese pueblo se unió con los hijos de Cetura, que fueron 6 hijos varones que nos menciona la Biblia. Esos hijos no nos dice cuántos pueblos formaron, pero también formaron pueblos. Después tenemos a Esaú, que también es hijo de Jacob, no es israelita, pero también formó un pueblo grande. Esaú tenía 3 o 4 mujeres, creo yo. Imagínese usted cuántos hijos pudo haber tenido para formar muchas familias. Entonces, yo me imagino que el señor Job, porque para esa fecha estamos hablando de un hombre de unos 35 o 40, la misma edad de Jacob, cuando se van 40 años, dice un hombre de los orientales. Los orientales son tanto los árabes como los coreanos, de esta región de la tierra. Entonces usted se puede imaginar a Job como esos guapos árabes con turbante que salen allí en nuestros medios, muy apuesto, con su barba muy bonita. O se lo puede imaginar como los guapísimos coreanos que están de moda ahora, ¿verdad? Hay unos coreanos bien hechitos, bien bonitos, ahí con cirugía y toda la cosa, pero tan bonitos. Entonces, nosotros nos podemos imaginar de esa manera. Como casi siempre es representado barbado, entonces vamos a pensar que no es coreano, sino que es más de la familia de los árabes. O podía haber sido un hombre pelirrojo, descendiente de Esaú, que Esaú era pelirrojo. Lo cierto que lo imaginemos como lo imaginemos, el hombre era guapo. Porque dice que sus hijas, sus 3 hijas que tuvo después, hubieran ganado en cualquier concurso de belleza, porque dice que eran las mujeres más bellas de todas aquellas regiones en las que andaban. Entonces, pues la belleza se hereda de algún lugar, ¿verdad? Entonces no vamos a pensar que el hombre era feo y que tuvo hijas bonitas solo porque sí. Tuvo que haber sido él también bonito. Porque uno cuando ve bonito a alguien tiene que asumir, porque yo a Valerie la miro bien chula, como que es muñequita, bien bonita, y entonces tengo que decir, pues quizás el papá también tiene su gracia, porque imagínese, tan bonita la niña, y pues sí, no puedo negar los genes, ¿verdad? Entonces podemos pensar en él de esa manera. Un comentario de Campbell. Esto no crea usted que es doctrina, que el hombre era guapo, era feo, pero sepa. Un comentario del señor Campbell Morgan dice que él pudo venir o pudo ser un habitante de aquella zona que se dice de Uz, que se menciona en Génesis 10:23, Génesis 22:21 y 36:38. Nos habla de todo lo que pasaba en esta región de la tierra. No sabemos si se trata del mismo lugar o si son lugares secundarios o que allí se había ido a vivir gente de ese lugar, pero comprendemos que estamos hablando del mismo Uz. Luego tenemos que, consideramos que aunque la ubicación de los lugares y la historia de los lugares cobra un lugar importante, entre Israel y sus hijos y los hijos de Esaú siempre hubo hostilidad y peleas. Entonces, posiblemente por esto, para sacar a Job de esa pelea, porque los israelitas no quieren estar peleados con Job, entonces lo adoptan y lo pasan al lado como esposo de Dina para no estarse peleando con él porque es descendiente de otra familia. Vamos a decir también, como les decía, de que en ese tiempo fue un tiempo, digamos, raro de comprender, porque Job no es israelita y nosotros vemos que la Biblia nos viene delimitando. La Biblia no se trata de historia.
se trata de la historia hasta llegar a Cristo nada más. Quedan muchas cosas afuera de la Biblia porque lo que le interesa a la Biblia es llevarnos a Cristo. Entonces, era un tiempo muy interesante, porque al mismo tiempo que Job dice que él era un hombre que agradaba a Dios, sin ser un hombre israelita. Era un hombre que agradaba a Dios. En este mismo tiempo hubo muchas personas especiales que trataban y que agradaban a Dios sin tener una forma de adoración establecida, sino que ellos lo hacían, como les dije anteriormente cuando estábamos hablando de la iglesia y la forma de adoración, ellos lo hacían a la manera que ellos entendían que tenían que adorar. Tenemos el ejemplo del papá de Abraham. La Biblia dice que Taré intentó ir antes a la tierra prometida. Fíjense, esas son curiosidades. Pero tuvo que regresar otra vez al lugar que él conocía. ¿Quién llamó a Taré para mover en algún momento a la tierra prometida a su gente? ¿Qué voz escuchaba Taré? ¿Qué pensaba encontrar Taré cuando se moviera para aquel lugar? La Biblia no nos dice, solo nos dice que él intentó primero hacer el camino. Después tenemos a otro hombre interesante en el tiempo de Abraham y es Melquisedec. Melquisedec lo tratan con misticismo y con todo, porque no había culto establecido, no había forma de adorar que Dios hubiera dicho así, así, así me van a adorar. Pero sí había formas agradables y formas desagradables. Porque por eso es que Caín y Abel, uno adoró bien y el otro adoró mal. Aunque Dios no les había dicho así adoren. Pero había algo que estaba en el corazón, que estaba en el entendimiento, que estaba en la mente, que les hacía saber a ellos que no lo estaban haciendo de la manera correcta. Está también Melquisedec en el tiempo de Abraham, que dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. No sabemos cómo fue llamado a ser sacerdote, no sabemos qué voz escuchó, si fue por sueños, si fue por... No se nos dice nada de eso. Tenemos también estos amigos los amigos de Job, que fueron también hombres correctos. Hombres que hacen alusión a Jehová y a la forma en la cual Jehová trata al pueblo o en la forma en la cual uno se tiene que comportar. Entonces están también estos amigos de Job que también eran hombres correctos, hombres entregados, hombres que procuraban de alguna manera agradar a Dios, ¿verdad? El mismo Job nosotros podemos considerarlo como un hombre que fue sacerdote de su familia, porque dice que él hacía sacrificios a Dios por sus hijos. Él tenía una pena, una angustia por la conducta de sus hijos. Entonces dice que cada cierto tiempo hay quienes interpretan y que dicen que todos los días Job hacía sacrificio por sus hijos. Yo entiendo que dice que cuando cada uno celebraba su fiesta, y su fiesta es una vez al año de su cumpleaños. Entonces no era que estaban los hijos de Job viviendo en fiesta permanentemente de lunes a viernes, a domingo. No, ellos no pasaban en fiesta de lunes a domingo, porque esto obligaba entonces también a Job también a estar día a día haciendo también sacrificio por sus hijos. Cuando ellos tenían su fiesta, dice que duraba una semana la fiesta, sus hermanas eran invitadas a la fiesta. Cuando ellos terminaban su fiesta, entonces Job hacía sacrificio por sus hijos. Si él presentaba sacrificios y oraciones a Dios, es porque él era un sacerdote agradable a Dios. Después nosotros vemos que Dios le dice a Job al final del libro: estoy enojado con tus amigos por la forma en la cual vinieron a hablar, porque no hablaron con entendimiento espiritual, sino que con formas humanas, y después vamos a ver esas formas humanas en las cuales ellos hablaron. Entonces le dice: estoy muy molesto con ellos, y ellos le piden perdón a Dios y le dice Dios, Jehová Dios:
cuando sea joven que venga a interceder por ustedes, y esa figura es bien importante, ¿verdad? Que sea Job, dice Jehová Dios, el que venga a interceder por ustedes. Job lo podemos hacer como que es la figura de Cristo. Job fue un hombre que sin ninguna causa aparente, porque en todo el libro se le recrimina y no se le encuentra. Él dice, mira, yo mejor me cerraba los ojos para no ver a las muchachas bonitas, para no... O sea, él dice, yo veía ancianas con necesidad y yo las traía y les daba. Yo veía viudas y yo las atendía. Job dice, yo no entiendo de dónde me puede venir a mí este mal. Pero los otros empiezan a sacarle cosas. Entonces vemos a un hombre justo, a un hombre sin un pecado que recriminarle, que se pueda ver el pecado allí, que viene y que sufre la embestida de Satanás contra su riqueza, contra su familia, contra sus posesiones, contra su casa, contra su mismo cuerpo. Podemos nosotros hacer a Job como la figura de Cristo. Cristo sin pecado, sin merecerlo, sin habérselo ganado, sin haberlo pedido. A él dice que se le cargaron todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, todas nuestras manchas, todas nuestras quejas, todo nuestro... Se le cargó a él sin él haber hecho nada. Luego tenemos la figura de la intersección. Jehová Dios les dijo a los amigos, yo a ustedes no los voy a oír porque estoy muy enojado con la forma en la cual ustedes han actuado. Necesito que venga a interceder por ustedes alguien que sea la figura apropiada, que esté bien conmigo para yo poderlo ver a ustedes de diferentes maneras. Y Job, muy amoroso, muy cariñoso, después de todo lo que sus amigos han hablado de él, sin saberlo, porque ellos están buscando explicación, que más adelante vamos a ir viendo que es todo lo que ellos hablaron. Job no se fija en todo lo que ellos dijeron, sino que se fija en la necesidad que ellos tienen en ese momento de ponerse nuevamente a cuentas con Jehová. Y Job ora, hace sacrificio, intercede por él. Y entonces en la figura de intersección por el pecador, nosotros nada más tenemos a uno, ¿verdad? No hay nadie más apropiado. El Señor Dios nos dice, pues, lo que ustedes han hecho es muy, muy molesto. Ustedes no se pueden acercar a mí directamente, no pueden buscarme, porque yo necesito que vengan a mí, pero con un intermediario, con alguien que me venga que se ponga ante mí por ustedes, porque ustedes lo que han hecho es muy malo, muy incorrecto, muy pecaminoso, yo no los puedo ver a ustedes. Entonces viene Jesús y él pone su rostro y su voz frente a Dios por nosotros y le dice, te estoy hablando por estas que están aquí, ¿verdad? Mentirosas, chismosas, mira, orgulloso, pero te estoy pidiendo por ellos. Mírame a mí, por favor, que yo te estoy pidiendo por ellos. Entonces, en cierta figura nosotros podemos equiparar a Job de esa manera, ¿verdad? Él fue intercesor, igual como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Luego encontramos algunas referencias a lo que es la tierra de Edom, que nos hablan acerca de todo lo que era esa tierra de la cual él podía venir. Y podemos hacer también una referencia acerca de que, así como Job no es un israelita, tampoco Abraham, tampoco Noé, ni siquiera Jacob fue israelita. Todos los que nacieron antes de esta pelea que tuvo Jehová Dios con Israel, con Jacob, cuando le dice te voy a dar otro nombre. Anteriormente todos son los descendientes de Abraham,
no eran conocidos como un nombre, como un pueblo. Después de esto, cuando Jehová Dios le cambia el nombre a Jacob y lo hace llamar Israel, entonces ya sus hijos empiezan a ser reconocidos como israelitas. Eso está en Génesis 31. Entonces nosotros podemos ver que de todos esos patriarcas que nosotros vemos ahí, habían gentes escogidas antes de que Dios estableciera cómo iba a ser su adoración, pero como ellos lo hacían con su corazón decidido a adorar a Dios, entonces ellos eran agradables a Dios y Dios les aceptaba. No sabemos, son curiosidades que a mí me pasan de repente por la cabeza. Si Dios al único que le habló para decirle, te voy a hacer a ti pueblo escogido, fue a Abraham, y Abraham le aceptó. O le habrá hablado también a uno de estos hombres y le dijeron ellos, pues no, está muy lejos donde me estás diciendo, no conozco, no sé qué es lo que me estás diciendo, pero de que había gente buena, gente correcta, gente bien. En todo ese tiempo había, si no eran israelitas. Sí, la Biblia cuida de decirnos de que son descendientes todos de Abraham y todos descendientes de Sem, porque hace una diferenciación en los hijos de Noé, donde nosotros tenemos que ver que ellos siguieron tomando el camino del mal en algún momento, y entonces la Biblia nos aparta y nos dice, de los hijos de Noé, la familia de Sem, después la familia de Abraham, fue la que trató de cuidar la palabra de nuestro Dios hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Esas son las generalidades del libro de Job. ¿Preguntas? Vamos a desglosar próximamente algunos temas interesantes que están dentro del libro, que esperamos que lo hagamos en menos de unos 3 años. Si no, pues terminamos acá y que el Señor nos bendiga. Vamos a pedirle a Lupita quizás que nos despida con oración, por favor.